Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Los quiero invitar, hoy día vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie dice relación con los atributos de Dios. Y les voy a invitar a que, antes de la introducción a la serie, abramos nuestra Biblia en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y vamos a dar lectura a algunos versículos de allí, a partir del 13 y hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. Moisés le dijo a Dios: pero resulta que, si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. También le dijo a Moisés, también le dijo Dios a Moisés: a los hijos de Israel les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Oremos al Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y te pedimos en esta hora que tú nos hables por medio de ella, que podamos conocer, Señor, tus atributos y así, Señor, reconocer quién eres tú. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Cuando pensamos en atributos, pensamos en características de alguien, ¿cierto? ¿Les ha pasado que ustedes han conocido a una persona y esta persona ha cambiado en cuanto a su carácter? Por ejemplo, una persona que era muy simpática, hoy día ustedes la reconocen como alguien despreciable, detestable. O una persona que era muy, muy arrogante, hoy día ustedes la reconocen como alguien humilde. ¿Les ha pasado eso o no? ¿O todos somos parejos? No, no somos parejos. Bien, cuando hablamos de atributos, entonces hablamos de características de alguna persona. Tenemos que entender que Dios es persona. Es un Dios en tres personas y estas personas comparten la misma esencia. ¿Ok? No vamos a hablar de Trinidad. Ya hablamos de Trinidad en los catecúmenos, en el catecismo, y la semana pasada en la escuela dominical creo que también los niños hablaron sobre Trinidad. Entonces, respecto a los atributos. Cuando uno piensa en los atributos de Dios, piensa probablemente en ciertos sentimientos de Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es misericordioso, dice que Dios es amor, dice que Dios es justo y dice que Dios es la sabiduría. ¿O no? Entonces, imaginemos esos atributos. Imaginen un círculo, por favor. Imaginemos esos atributos pegados a ese círculo. ¿Ya? Al pegarlos a ese círculo, podríamos decir que Dios tiene atributos. Nosotros tenemos ciertos atributos que vamos a perder. Por ejemplo, está claro que aquellos que tienen, que tenemos ciertos atributos físicos, los vamos a perder, ¿cierto? La Nara se rió. Vamos a perder ciertos atributos. Ahora también vamos a ganar y nos vamos a desarrollar en ciertos atributos, ¿cierto? Porque tenemos atributos. ¿Quién puede decir que su esencia completa es la simpatía? ¿Alguien puede estar enojado y... Hola, amor. Hola. Se ríe. Ya.
Entonces, gracias por la distracción. Entonces, vamos cambiando en cuanto a los atributos. ¿Podemos amar siempre de la misma manera? ¿O puede usted amar y odiar a la vez a una misma persona? La Eileen me hace un gesto así de allá de atrás. ¿Puede amar y odiar a una persona? Yo he experimentado el amor por hijos varones. Y también experimenté el amor por breve tiempo de una hija mujer. Aunque no todo el conocimiento de ese amor que podríamos haber tenido. Pero hoy día no es lo mismo, porque hoy día, como está la Victoria ahí al fondo, ¿le ha hecho un té? Ya, es la Victoria al fondo y se ríe y se mueve. El amor es distinto. No sé si es más intenso, no lo sé. Pero ese amor lo estoy conociendo hoy día. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos atributos, pero los atributos nuestros cambian, varían, y no nos podemos nosotros identificar de manera absoluta diciendo que yo soy ese atributo. ¿Me explico? Tenemos atributos. Imaginémonos ahora muchos círculos con los atributos de Dios allí escritos. Muchos círculos. Pero estos círculos superponiéndose. Esto quiere decir que Dios no tiene atributos. Que no se le puede agregar o quitar un atributo. Sino que Dios es sus atributos. Eso quiere decir que todo lo que hay en Dios es Dios. No voy a entrar en estos términos metafísicos porque no quiero confundir, ni tampoco el propósito de esto, pero recordemos eso, que Dios es sus atributos. Hay varias formas de seleccionar los atributos, entre morales y no morales, no que sean inmorales. Por ejemplo, el amor es un atributo moral y la omnipresencia es un atributo no moral. Algunos los dividen por ejemplo, por atributos del señorío, atributos de amor, atributos de otra índole. Lo más tradicional en la teología reformada es que se dividan entre atributos comunicables y atributos incomunicables. ¿Qué significa esto? Significa que ahora tampoco es absoluto, porque los atributos comunicables, como por ejemplo, el amor es un atributo comunicable, o la sabiduría también es un atributo comunicable, incluso la infinitud, porque de alguna manera Dios nos va a regalar la eternidad, o más bien dicho, la infinitud la infinitud de ser infinitos o no tener fin después del cielo nuevo en el cielo nuevo y la tierra nueva. Esos son atributos que se comunican. Ahora, nunca están totalmente reflejados de una manera perfecta en nosotros. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Esta serie va a ser un poquitito más teológica, así que tienen que poner atención, y los que les gusta tomar nota, tomen nota. Voy a hacer un paréntesis respecto a... se me fue el paréntesis. Saquen a Victoria, por favor. Se me fue el paréntesis. Los atributos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Génesis 1 nos dice que somos Génesis 2, hechos a imagen de Dios. Y semejanza de Dios, que es una palabra intercambiable. Semejanza, imagen, la repetición es básicamente por hacer una reafirmación de lo que dijo antes. Cuando vemos esto, uno dice, pero ¿cómo soy la imagen de Dios? Quiero decirles que todos los seres humanos somos imagen de Dios. Esto no es universalismo. ¿Por qué? Porque si no todos fuéramos imagen de Dios, entonces habría algunas personas que no serían dignas de vivir, ni tampoco de reconocer ningún derecho
Por ejemplo, el derecho a la vida. Entonces todos somos imagen de Dios. Ahora, ¿cómo está esta imagen? Dios está frente a un espejo, ¿cierto? Y nosotros somos el espejo. ¿El pecado rompió el espejo? ¿Se ve Dios todavía allí? Esto es una metáfora, así que no estoy diciendo que Dios tiene cuerpo. ¿Se ve Dios todavía allí? Si usted está frente a un espejo y el espejo se rompe, ¿usted se ve todavía? ¿Pero cómo se ve? Bueno, algunos se ven mal incluso con el espejo bueno. Pero se ve mal. La palabra que estoy buscando es que se ve distorsionado. ¿Cierto? Es distorsionada la imagen. Porque claramente no reflejamos exactamente a Dios en cuanto a esos atributos comunicables. Ahora, hay atributos incomunicables, como por ejemplo la omnipotencia. Eso no se le comunica a las criaturas. O la omnipresencia. Tampoco se les comunica a las criaturas. La omnisciencia de Dios, tampoco. ¿La soberanía se le comunica a las criaturas? ¿Qué creen ustedes? Pueden participar. ¿Se comunica o no se...? Pero si es un atributo incomunicable, ¿por qué la soberanía debería ser comunicada a las criaturas? Porque la respuesta correcta es sí, pero siempre en una medida muy ínfima. ¿Por qué? Porque podemos gobernar. De hecho, nos transmite la soberanía cuando nos dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoreen sobre toda la creación. Ahí nos da atributo de soberanía, que es el gobierno, pero no es un gobierno absoluto. Entonces, todo atributo que nosotros podemos reflejar en Dios es un atributo derivado. Ahora, como les dije, hay varias formas de dividir estos atributos. Esta es la forma clásica, la que les estoy contando. Por eso que no es perfecta. Por eso que decimos que, pero son incomunicables, pero un poco nomás. Estos son incomunicables, pero en realidad a veces son un poquito comunicables. Es porque simplemente la metodología es imperfecta para categorizar los atributos de Dios. Y quiero que se queden con eso. Entonces, el sermón de hoy día se llama el Dios autoexistente, la independencia de Dios. Muchas veces se conoce este atributo como la aceidad. No quiero que se memoricen la palabra, pero esta palabra que se utiliza, básicamente lo que quiere decir, o a lo que se quiere referir, es exclusivamente a que Dios es independiente en cuanto a su existencia. Vale decir que Él no necesita de nadie para existir. En la teología reformada se ha cambiado ese término de aceidad por el de independencia. Porque el término de independencia nos permite tener una mayor amplitud respecto a la dependencia de Dios que tiene de otros. Vale decir, la pregunta sería: ¿Dios depende de alguna forma de los demás para existir, para decidir, para su voluntad? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy día. Entonces, deberíamos declarar que Dios, el Dios de la Biblia, no es un ser creado ni dependiente de nadie. Además de eso, que la aceidad dice que Dios no es causado, no tiene causa y es la causa de todo. Al decir no es causado, da la posibilidad de que entonces podría ser causado de alguna manera. Por eso la teología reformada se retira y dice: vamos a usar el término de independencia. Porque ni siquiera deberíamos preguntar si Dios tiene alguna causa. No es dependiente de nadie. Su autoexistencia, su autosuficiencia son fundamentales para entender la naturaleza de Dios. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros dependemos completamente de Él. La revelación de su nombre, que está aquí en el tetragramatón, que así se llaman esas 4 palabras hebreas, que originalmente estaban sin
sin vocales, que nosotros la hemos traducido como Jehová, o como Yahvé, o como Yahuwah, proclaman su ser eterno y su independencia absoluta. Porque él dice, ¿quién me está enviando? Le dice Moisés. ¿Y qué es lo que le dice Dios? Yo soy, te envió. ¿Quién se autodefine como un yo soy? De hecho, él ni siquiera dice yo soy Dios o yo soy algo, sino que simplemente dice yo soy el que soy. Hoy día les explicaba esto a mis alumnos del catecismo, que son los de la clase 3 y los intermedios, y les explicaba cómo este nombre de Dios nos da una visión completa de lo que Dios es. Me preguntaban, oye, y entonces, Dios, ¿qué hacía antes? Está súper aburrido. ¿Cuánto tiempo estuvo antes Dios sin crear a nadie y aburriéndose solo? Ahí les intenté explicar un poquitito, ustedes pueden reforzarlo, preguntárselo eso en su casa, que las categorías de tiempo y espacio son nuestras. Dios está fuera del tiempo y del espacio. De hecho, Él vive, por decirlo, o existe en un instante eterno. Piense en qué pensamiento o qué sentimiento ahora mismo está dominando su mente. Acuérdese de algo, piense en algo, piense en alguien, lo que sea. Haga ese ejercicio, por favor. Piense en algo, piense en alguien y dígase, ¿cómo me sentí en ese minuto? ¿Pudo haber sentido angustia? ¿Pudo haber sentido tristeza? ¿Pudo haber sentido alegría? ¿Pudo haberse sentido motivado? ¿Puede haber sentido amor? Pero díganme, ¿ese instante para nosotros es permanente? No. Bueno, si podemos acercarnos a esto de esta manera, diríamos que esa sensación que tuvimos, llevándola a la grandeza de Dios, es que Dios existe de esa manera. O sea, para Dios no existe ni ayer, ni hoy, ni el futuro, ni el pasado. Para nosotros sí. Nos cuesta entender por qué. Porque nuestras categorías de tiempo y espacio es donde vivimos y donde nos movemos. Entonces, si Dios está fuera del tiempo, eso le hace posible a Dios ser soberano. Esa independencia le sirve a Dios ¿para qué? Para que, como está fuera del tiempo y del espacio, sabe todo y está en todos los lugares. A pesar de que está fuera de todo en cuanto a su esencia, Él puede estar en el mismo instante en todas partes. Entonces, Dios existe en un instante eterno y en una independencia absoluta. Esto quiere decir que Dios nunca necesitó a la creación. La creación no es una necesidad de Dios. En primer lugar, Dios es independiente en cuanto a su existencia. Ya hemos tocado algunos puntos de esto. Dios se revela en el yo soy el que soy como el ser absoluto y eterno que no depende de nada ni de nadie para existir. Cuando vemos a Jesús decir o estar dialogando, discutiendo con los fariseos, Él cierra una conversación en Juan capítulo 8, afirma lo siguiente: antes de que Abraham fuera, ¿qué debería decir en nuestra categoría de tiempo y espacio? Antes de que Abraham fuera, yo era, o yo fui, o no. Eso es lo lógico en una sintaxis normal sometida a tiempo y espacio, ¿o no? Pero sin embargo le dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces, si revisan el texto, ellos se horrorizan y quieren condenar a Jesús por aquello. Ahora, si Jesús estuviera diciendo esto y era mentira, entonces se merecía la muerte, ¿cierto?
pero sabemos que no era mentira. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, y antes de que Abraham fuera, ¿qué está diciendo? Miren, recuerden la figura más importante para su cultura y para su religión. ¿Quién es? El padre Abraham. Antes de que él fuera, con quien hizo el pacto, a quien sacó de la tierra de Ur, de donde construyó la nación de Israel. Antes de que él fuera, yo era. No. Yo fui. No. Antes de que él fuera, yo soy. Lo que está haciendo es ponerse al mismo nivel con Dios, porque son exactamente o comparten la misma sustancia y son exactamente independientes como es Dios. Ahora, alguien dirá, ya, pero Jesús se encarnó. Sí, eso se llaman los estados de Cristo. Y él estuvo en un estado de humillación. ¿Dependía de qué? Dependía del agua en cuanto a su cuerpo, ¿o no? Tenía que ir al baño, tenía dolor, le dio pena, le dio frío, le dio sueño cuando estaba en la barca en el mar de Galilea, que en realidad es un lago, no es un mar, el lago de Genesaret. Pero lo que hace Jesús, y esto es un paréntesis solamente, lo que hace Jesús no es abandonar una naturaleza y adquirir otra. Lo que hace Jesús es adquirir una nueva naturaleza de la cual nunca más se va a desligar. ¿Por qué? Si Jesús resucitó y tiene cuerpo, debe estar en algún lugar. Ahora bien, al reafirmar su divinidad y su eternidad, afirma que todo el Antiguo Testamento está hablando de él. Que todo lo que son como nación está hablando de él y depende de él. El Salmo 92 dice, antes que nacieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Aquí usa términos temporales, ¿cierto? De eternidad a eternidad. Como si hubiese algo antes, luego una creación, y luego esto siguiera eternamente para adelante, ¿no es así? Desde eternidad a eternidad. Bueno, son palabras humanas para decir que tú eres Dios siendo creador o no haber creado nada. Tú eres Dios habiendo creado los montes. ¿Y qué más dice? Formar la tierra y el mundo. Pero desde la eternidad y hasta la eternidad eres Dios. Entonces, dejemos algo claro. Dios no nos necesita. Pablo, hablando a los atenienses, probablemente el pasaje más desafiante que podemos ver en Pablo, que está en Hechos 17, lo voy a leer. Hechos 17, allí Pablo está predicando a personas que son muy capaces. Y dice así, estaba Pablo en Atenas, estaba discutiendo en la sinagoga con los judíos, como siempre lo hacía, y luego va a un lugar que es el Areópago. Y le dice lo siguiente, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, pero al pasar y observar sus santuarios, hay un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida
y aliento a todos y a todos. Lo que está diciendo Pablo a los atenienses, hay que saber a quiénes les está hablando. Les está hablando a una ciudad llena de altares, llena de templos y llena de dioses, ¿cierto? Dioses que eran sujetos ¿a qué? A muchas pasiones, a muchos cambios. Incluso algunos se enamoraban de humanas y de humanos. Eran pecaminosos, eran impulsivos, eran todo lo que los humanos son, eran los dioses, pero potenciado como un dios. Entonces, ellos creen efectivamente que habían algunos que habían creado el mundo, ¿cierto? Podemos ver ahí que estaba Gea y... Oh, se me olvidó la de arriba. No, y al principio, Hesíodo. Borren esto, por favor, del video. No lo anoté, se me acaba de ocurrir. Pero sí tenían la conciencia de ser creador, o de que habían seres creadores. Sin embargo, ellos creían que tenían que servir a los dioses para tal o determinada cosa que hicieran o no hicieran. Lo podemos ver incluso en las religiones de Latinoamérica, ¿o no? O de América, en realidad. Que hacían un sacrificio humano, ¿para qué? Para que el sol saliera al día siguiente. Entonces le dice lo siguiente: no este Dios que yo le estoy hablando, que es el creador, es el sustentador del mundo, no es como sus dioses, a los cuales tienen que ir a aplacar su ira, a los cuales tienen que ir a ganar su favor, porque lo han perdido por alguna razón. La adoración bíblica, dice el teólogo John Frame, a diferencia de la adoración pagana, no tiene por objeto satisfacer las necesidades de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros adoramos a Dios si Él no lo necesita? Es porque simplemente Dios lo exige. Y no adoramos a Dios solamente por lo que Él hace, sino principalmente por lo que Él es. Porque en cuanto Él es, no tenemos discusión, pero sí tenemos discusión en cuanto a lo que Él hace. ¿O no? Cuando nosotros estamos pasando alguna frustración, nos cuesta pensar que un Dios amoroso haga tal o cual cosa, que un Dios misericordioso haga tal u otra cosa. Pero podemos ver que Dios no depende absolutamente de ningún afecto nuestro para, en este caso, bendecirnos a nosotros. Un Dios que no está pidiéndonos absolutamente nada más que la obediencia. Pero ni siquiera como una condición, porque Dios es absolutamente independiente, su ser es absolutamente independiente. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios y un domingo estamos menos concentrados en el culto, es cierto, algunos se sintieron súper identificados, algunos me miraron incluso. ¿Saben qué? Que debemos entregar lo mejor a Dios. Pero cuando entregamos los diezmos o nuestra adoración, o lo oramos a Dios, la criatura no suma nada a Dios ni le quita ningún mérito. ¿Ese significa que es un Dios de fierro? ¿Un Dios que no es capaz de sentir algo por nosotros? Ciertamente que sí. Y ya lo vamos a ver. Entonces nuestra confianza en Dios debe descansar en que Dios es independiente. Que Dios no nos ha salvado por algo que vio en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver. Dios es independiente en cuanto a su voluntad, o sea, en cuanto a su propio decreto.
Si nosotros miramos el pasaje clásico del Nuevo Testamento sobre este asunto, es el de Efesios capítulo 1. Y voy a leer solamente algunos, se perdió Efesios. Voy a leer solamente algunos versos del capítulo 1 que dicen así. Voy a leer el 5, el 9 y el 11. Dice el 5. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados hijos suyos. La pregunta que nos podríamos hacer, bueno, entonces, ¿por qué el Señor decidió adoptarnos? Y algunos creen incluso que nuestra fe inicial en Dios lo motivó de alguna manera a elegirnos. O lo motivó de alguna manera a salvarnos. Sin embargo, está diciendo aquí lo siguiente. ¿Por qué nos hizo herederos? Según el beneplácito de su voluntad. Y esto significa que a Él le pareció bien. Y nos da otra razón. Porque dígame, si usted tuviera que amarse como Dios le ama, y tuviera que elegirlo para habitar con usted por la eternidad, ¿usted se hubiese elegido? Piensa en alguien de esta propia congregación. ¿Hubiese elegido a ese alguien? Por eso que Dios es independiente. Lo hizo simplemente porque le pareció bien. Y Dios no tiene ninguna obligación de contarle ni de explicarle absolutamente nada por qué nos ha hecho herederos suyos. El versículo 9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Habla de la salvación. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo exactamente lo mismo. Que Dios ha revelado la salvación por única y exclusivamente por su voluntad, su beneplácito, su bien parecer. Ahora, ojo, que cuando Dios actúa, y esto lo vamos a ver en los siguientes sermones, cuando Dios actúa, no es que ponga en ejercicio y luego en suspenso a algún atributo. Porque si Dios cambiara, de alguna manera, tendríamos que decir que hubo una contingencia en Dios, ¿cierto? Y si hay una contingencia en Dios, entonces Dios en algún momento deja de serlo. O deja su independencia y deja su eternidad. Esta independencia que es el principal atributo de Dios. Por eso lo ponemos al principio, porque de aquí se van generando otros atributos o la coherencia que tienen otros atributos, porque dice estrictamente, este atributo revela a Dios esencialmente. ¿Quién es? ¿Ok? Luego nos habla el 11. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. Esto quiere decir que su voluntad, a ver, si nos quedamos solamente en el designio o en el beneplácito, podríamos tener a un Dios tirano, ¿o no? ¿Por qué me salvaste? Simplemente porque lo quise. Y si ese fuera el único atributo de Dios, ¿qué diríamos? Que Dios es un tirano, que Dios es un gobernante o un Dios airado. Pero cuando vemos que aquí dice que hace las cosas según el designio de su voluntad. Esto quiere decir que en algún minuto, y estoy hablando en términos de espacio temporal, porque en realidad no fue en ningún minuto, fue en la eternidad, cuando Dios hizo el plan para toda su creación, para toda la historia y para toda nuestra historia. Entonces Pablo en estos 3 versículos explica que Dios eligió salvarnos según su propia voluntad, no por ninguna influencia externa, no porque Dios haya visto algo en usted. Si Dios lo eligió sabiendo exactamente quién era usted,
en algún momento le diría que ya no está elegido? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Dios es independiente. Porque no cambia. Porque nosotros no somos capaces de ganar espacios delante de Dios por cosas que hacemos. Miren lo que dice cuando está hablando luego, y volvemos al Éxodo, y en el capítulo 9 de Romanos, está hablando del faraón. Y luego hay una conclusión muy interesante que Pablo escribe. Tendré misericordia del que yo quiera, y me compadeceré del que yo quiera. No había nada en nosotros, queridos. De hecho, no hay nada hoy día en nosotros para que el Señor nos siga amando. Porque no depende de nosotros, sino depende de sus propios atributos de independencia, en este caso. Y podemos hablar de amor, de misericordia, etcétera, de otros más. Porque acuérdense que son círculos concéntricos que se van tocando entre sí. No son separados los atributos. ¿Ya? Porque si fuera así, déjeme decirle que Dios es la persona que más le conoce en este universo. Y es la persona que más le ama. Entonces, la independencia en cuanto al decreto, a la voluntad de Dios, es que no dependemos de nuestra cambiante voluntad, sino de su gracia firme e inmutable. En esto Él también nos llama a la humildad, porque no tenemos derecho a exigir absolutamente nada, porque no solo no habíamos hecho nada para ser condenados, sino que habíamos hecho todo lo contrario para ser condenados. A veces uno dice, la gracia es un don inmerecido. Inmerecido significa 0 a 0. Alguien pasa por aquí, por fuera, y yo le digo, tome, le regalo mi reloj. Esto no va a pasar, es un ejemplo, le regalo mi reloj. Y me dice, muchas gracias. Se lo pone y se va. Eso es un don inmerecido, porque él no había hecho ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que yo le diera este reloj. Ahora, si alguien me dice, a ver, yo le pido, se me echó a perder el auto. Entonces le digo al mecánico, yo le paso el reloj y usted me arregle el auto. Eso sería un salario, ¿o no? Porque él va a hacer algo y yo le voy a dar ese reloj. Ok. Pero no estamos en ninguna de esas dos condiciones respecto a Dios. No estamos 0 a 0, ni tampoco Él nos está pagando por algo. La condición en la que estamos es la siguiente. Pasa alguien por fuera. Me pone una cuchilla en el cuello. Y me dice, entrega el reloj. Entonces lo que yo voy a hacer, probablemente, es entregarle mi reloj. Pero yo sé que me voy a arrepentir de eso. Entonces lo sigo, lo agarro, le pego, le quito el reloj. Y luego le digo, ven a mi casa. Y le curo las heridas que le hice. Y luego le digo, toma, llévate el reloj. Esa es verdadera gracia. No es un 0 a 0, no es porque le hayamos dado algo a Dios, sino que habíamos hecho y habíamos sido todo lo contrario para que el Señor tuviera incluso un poco de misericordia por nosotros. Sin embargo, hemos sido ese ladrón de reloj al cual el dueño lo capturó, pero no quiso darle el castigo que se merecía. En tercer lugar y último, Dios es independiente en cuanto a su actuar en el mundo, y estamos hablando
de su voluntad, o sea, de su decreto aplicado en la historia. En la creación, fíjense lo que dice, hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Aquí estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús, quien es el agente de la creación y el sustentador del universo. En Él fueron creadas todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Que Cristo es el principio de la creación, no en cuanto a inicio, sino en cuanto al diseño, porque Él es el agente, Él es el diseño, y Él es el sustentador del universo. El Salmo 33, 6 al 9, dice, algunos de los versículos dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Él habló y todo fue creado. Él habló. Y sabemos que cuando usa la palabra, usa el hablar, no es simplemente que Dios está hablando, sino que la palabra de Dios es creadora. ¿Se han fijado cuando la gente dice las palabras crean realidades? Entonces declara esto y lo va a hacer. ¿Cuántos han deseado algo que no se ha cumplido por más que lo han declarado? Eso es así, lamentablemente. ¿Ya? Pero en el caso del Señor, cuando habla, no es simplemente un hablar. A ver, las palabras sí provocan cariño o herida. Eso sí. Provocan cosas en nuestro corazón. ¿O no? Porque una palabra tierna produce ternura. Y una palabra áspera produce también daño. Entonces, nuestras palabras producen cosas, pero no producen realidades. Lo que sí produce realidad es la palabra de Dios, porque es Jesucristo mismo quien es la palabra de Dios. Y Él ha creado absolutamente todo. También hablando de Jesús, en Hebreos, capítulo 1, versículo 3, preferiría leer desde el 1. Dice así: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado. Porque Cristo es la palabra. Ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. La palabra. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Está poniendo exactamente al mismo nivel con Dios, ¿cierto? En el sentido de que es la misma imagen, reflejo, resplandor de la gloria de Dios. Y Él es quien sustenta todo. Esto quiere decir que Dios es independiente en cuanto a su gobierno en el mundo, específicamente en cuanto a su providencia. El Señor sustenta todas las cosas. Y nada de lo que podamos hacer va a cambiar el sustento de Dios. Por eso que siempre digo lo siguiente. Nosotros, como humanos, tenemos la obligación de cuidar este planeta porque se nos ha regalado para vivir en él. ¿No es así? Pero el ser humano no tiene absolutamente ninguna capacidad para destruir de manera definitiva el mundo, la tierra. ¿Saben por qué? Porque si no, la providencia de Dios no funciona. Y sabemos que cuando el Señor venga, esta tierra va a ser purificada por fuego. Los humanos ya no estarán ahí. Bueno, se perdieron eso si no participaron del curso de escatología. En Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él
hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay cosa que se escape al control de Dios. También vemos que ni un gorrión cae sin que sea su voluntad. O sea que nada que hace, que decide, que decreta y que es este Dios grande y maravilloso está sujeto a ningún accidente. En Dios no hay accidentes. En la ejecución del decreto de Dios no hay accidente, no hay contingencia. Porque Dios en sí mismo, como decíamos, habita en un instante eterno, ¿cierto? Pero más bien dicho, utilizando la filosofía, es acto puro. Y en un acto puro no puede haber ni contingencia, ni accidente, ni cambio. También podemos ver que el Señor, por su voluntad, ha hecho algo maravilloso, ejecutando el plan. En el primer sermón de Pedro, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, y el versículo 23 dice así. Voy a leer desde el 22. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado de Dios y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Algo que parece absolutamente malo. Sin embargo, siendo absolutamente malo y llevado por manos malas, fue el decreto de Dios actuando allí y Dios actuando en absoluta libertad e independencia de todo lo demás. Porque Dios no conoce el futuro, porque Él sea omnisciente. Él conoce el futuro, porque toda la historia y cada acto de nuestras vidas está en el plan divino. Entonces, ¿podemos confiar en Él? ¿Podemos confiar en Dios? Podemos confiar en Dios incluso en el caos. Incluso en el caos. Hoy día vivimos tiempos caóticos en el mundo. Pero no depende de lo que hagan los seres humanos, ni nosotros, como para motivar a Dios a cambiar su plan. Como para motivar a Dios incluso a despreciarnos o a desecharnos. Dios es absolutamente independiente. Y eso significa, entonces, que si el Creador es así, entonces la criatura es absolutamente dependiente de Dios. Si no están unidos a mí, nada pueden hacer. Acerca del caos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él me guiará por delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso parece bien hasta allí, ¿o no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No conocemos ese tipo de oscuridad nosotros. En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Saben por qué? Porque ya estaba convencido el salmista que el Señor es su pastor. Y siendo así, ya nada más queremos. Entonces, Dios es independiente en su ser, en su voluntad, en su actuar. No depende de nada ni de nadie. Por eso es posible que todo dependa de Él. Esto nos da seguridad, porque Él no cambia de opinión, porque los actos de los seres humanos no lo hacen cambiar.
Esto nos lleva a responder en adoración y en confianza a Dios. Descanse en la suficiencia de Dios. Dios es suficiente y Dios es independiente. Y no es un Dios lejano por ser independiente. De hecho, mandó a su Hijo. Adórelo y sírvalo, no por lo que pueda obtener de Él, porque Él ya nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Y sometámonos a su voluntad expresada en la Escritura, sabiendo que es buena, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos ver, Señor, en este atributo tu esencia misma de quién eres tú. El yo soy, el que es y el que existe de manera pura e independiente. Te damos gracias porque eres un Dios con estas características, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos descansar en ti. Que confiemos, Señor, a pesar de que estemos en el caos y a pesar de que estemos en valle de sombra de muerte. No temeremos mal alguno, porque tenemos la confianza de que tú estás con nosotros. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús, nuestro pastor. Amén.